Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez, cronista del municipio de Lerma, por la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. Actualmente formo parte de la mesa directiva 2019-2021 en calidad de presidente de la MECROM. En esta ocasión realizaremos una entrevista al maestro Federico García García, cronista de Tenango del Valle y profesor de diversas instituciones del nivel medio superior. Tiene diversas publicaciones en libros, artículos y crónicas. Además, ha impartido conferencias en el ámbito local, estatal y nacional. También en la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil, ocupó el cargo de presidente en 2013 a 2015 y socio de ANACIN. Es un gran honor y privilegio estar con el maestro Federico García García para realizar esta entrevista, que sin duda es uno de los pilares de la MECROM. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad de abrir un espacio y conocer a algunos de los miembros de la AMECROM. Muchísimas gracias, Federico. Quiero mencionar que Federico, pues pertenecemos a una generación de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Humanidades. Una generación de 1 o 2 años ahí. Quiero aprovechar esta entrevista para que nos platiques acerca de Tenango del Valle. ¿Qué recuerdos tienes de Tenango del Valle de hace aproximadamente unos 20 o 25 años? ¿Cómo era ese paisaje? Ok, bien, pues en lo que vamos ya del nuevo milenio, justamente ese tiempo de 20, 25 años que comentas, ha habido cambios importantes en la vida cotidiana de este municipio. Quiero mencionar uno que es esencial en la vida social y particularmente política. En 1997 se da el primer cambio de gobierno de administración municipal. Anterior a ellos, todos los gobiernos municipales habían sido ganados por el PRI, y en el 97 hay un vuelco y llega por primera vez a gobernar el Partido Acción Nacional. En ese sentido, hay una transformación de carácter política. Si bien es cierto que el grueso de los políticos de ese municipio, podríamos decir sin mucha falla, que prácticamente en todos los municipios mexiquenses así acontecía, eran formados en el PRI, y desde inicios de la década de 1990, bajo la fórmula del Círculo Blanco, se habían dado algunas propuestas de participar para obtener la administración de gobierno municipal. Y curiosamente, a inicios de la década de los 90, también se gana, y precisamente esta misma persona que llega con el PAN 7 años después. Creo que ese es un cambio bastante significativo, porque ya en la década del 2000 tenemos alternativas, cambios de partidos políticos. En el 2006, 2009, en los años anteriores había regresado el PRI, y en este periodo que menciono, gana el PRD. Y recientemente, en el 2018, pues llega a ganar Morena, a partir del 1 de julio. Ese cambio es significativo porque entonces socialmente, en términos de cultura política, se abre un panorama diferente, y donde se va a generar no solo la alternancia, sino también la constitución de diversos institutos políticos que van a tener oportunidades reales de competir. Al mismo tiempo, debemos señalar que en estas 2 últimas décadas, 2 décadas y media, ha habido grandes transformaciones. Por ejemplo, en esta idea que tú planteas, la imagen de este municipio. Contamos con más carreteras, por ejemplo, la carretera Tenango-Ixtapan de la Sal, que va a ser importante porque
genera una dinámica turística hacia el sur de la capital mexiquense, y al mismo tiempo que beneficia, también debemos reconocer que nos cambia porque la gente deja de circular en el tramo Tenango-Tenancingo, y como una carretera local, la carretera 55, pues va a tener también una dinámica distinta. Hay menor afluencia de turistas, y también en algunos casos disminuye el consumo por el turismo que viaja de Toluca a Ixtapan, o de la Ciudad de México a Ixtapan. Si bien las carreteras en este caso nos van a cortar una distancia entre Toluca y Ixtapan de la Sal, pues también debemos señalar que de alguna manera afectó la economía local para los municipios correspondientes a Tenango, Tenancingo y Villaguerrero, de alguna manera. Estos cambios también debemos reconocerlo, nos van a permitir tener también mayor presencia en la cabecera municipal. Se incrementa la asistencia de los turistas a la zona arqueológica. En ese sentido, pues tenemos un gran beneficio, porque allí se sigue teniendo mayor presencia. Y bueno, en la última década y media, en la última década particularmente, también tenemos la presencia de la autopista Lerma-Tenango del Valle, esta autopista que cruza precisamente lo que fue el Chignahuapan, y que ahora también constituye una nueva forma de llegar desde la Ciudad de México, y con mayor rapidez, con mayor fluidez, y eso también nos cambia, nos permite tener mayor afluencia, y evidentemente pues un camino hacia el sur del Estado de México. Bien, maestro, ¿nos podría comentar acerca de su formación académica y cómo se integra a la crónica? Claro que sí. Como bien comentabas, tuvimos la oportunidad de ser formados en el ámbito humanístico en general, y en historia en lo particular, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta formación se da allá por la década de los 90, justamente en la parte media, y posterior a ello realizamos algunos otros estudios. Por ejemplo, en la Universidad Pedagógica Nacional 151 Toluca, tuvimos la oportunidad de realizar una especialización en enseñanza de la historia. Esto es, tenemos un gran cariño por la historia, al mismo tiempo cultivamos esta otra parte que es esencial, la didáctica y la pedagogía de la historia, ahí en la UPN. A mitad de la década del 2000, tuvimos la oportunidad de estar en el Colegio Mexiquense, en la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal, y recientemente también tuvimos oportunidad de realizar estudios en docencia, una maestría por la Universidad Digital del Estado de México. Esto a razón de que el trabajo que hemos venido realizando se desenvuelve entre la crónica del municipio de Tenango del Valle y la docencia. En la docencia he colaborado en el Colegio de Bachilleres alrededor de 5 años. Fue mi primera experiencia en la enseñanza. A partir del 2005 y hasta la fecha he colaborado en instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Pedagógica Nacional, en la sede Toluca y en la subsede Ixtlahuaca. Ocasionalmente visitamos las subsedes de Tejupilco y también la subsede de Jilotepec. En ellas hemos estado colaborando en el ámbito de la pedagogía. También hemos tenido oportunidad de colaborar en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, en las unidades de estudios superiores de Villa Victoria, de Tenango del Valle y de Temoaya. Recientemente estamos colaborando en la Universidad Tecnológica de Sinacantepec.
Así entonces, una parte del tiempo lo dedicamos a la docencia y el otro a la crónica. A la crónica tuve la fortuna de llegar por invitación, curiosamente, de un gran amigo lermeño de allá de Santa María Tarasquillo, Sonny García Vázquez, que para aquellos años él ya estaba participando como cronista municipal de Lerma, y particularmente en el periodo 98-2000, en que se está trabajando arduamente bajo la conducción del doctor Guadalupe Palacios en la integración del paquete de monografías municipales de todo el estado. Y allí tuvimos la invitación por parte del doctor Palacios para incorporarnos como el equipo técnico que llegó a sumar esfuerzos en apoyo de aquellos compañeros que requerían de asesoramiento técnico para concluir sus paquetes. De esta manera, llego allá en el 2008 a la AMECROM, a colaborar directamente con el doctor Palacios, y fue el primer acercamiento que tuve con la AMECROM. En ese momento, en Tenango del Valle, teníamos como cronista a Daniel Ferreira, un extraordinario personaje que había abrevado de la historia y la crónica de Tenango, porque un buen rato él se dedica pues solamente a cuidar de su salud, y es hasta el 2001-2002 que se reincorpora nuevamente al trabajo de la crónica con un poco mejor de condiciones. Aunque para esas alturas, como él ya había estado en condición de jubilado, por parte del Ayuntamiento de Tenango del Valle, en 1999, me otorgaron el nombramiento de cronista. Por un primer momento, en AMECROM estuve como auxiliar de Daniel Ferreira, y cuando él se jubila, yo asumo el cargo de cronista titular en Tenango del Valle. Entonces ya es el otro momento en el cual vamos a tener mayor acercamiento. Y pues ha sido bastante virtuoso el poder colaborar con los cronistas, porque no solamente hemos convivido con grandes compañeros de la crónica, sino también grandes investigadores, y tuve la suerte de coincidir con Margarita Loera Chávez, cronista de Calimaya, quien en buena medida todavía nos dio no solamente su amistad y su fraternidad, sino también su conocimiento. Compartir con ella en la confección de su monografía para mí fue bastante aliciente, porque tuve cierta formación de cuadro con respecto a lo que ella hace. El haber estado colaborando en el proceso de integración de las monografías municipales, colaborar directamente con grandes amigos, pero sobre todo con grandes personajes de la historia, entre ellas la doctora Margarita Loera, cronista de Calimaya, quien me dio la oportunidad de colaborar con ella, y en alguna buena medida tuve oportunidad de recibir sus enseñanzas. Bien, pues con ella una gran persona en el ámbito de la historia, y también extraordinaria cronista de Calimaya, y con quien pues logramos apoyarle en su trabajo, que en realidad pues solamente nos dio oportunidad de estar cerca con ella, y hacer que ella supervisara ese trabajo. Y en tanto, tuve la ventaja de aprender un poco de lo mucho que ella tiene como historiadora. Bien. ¿Cuál era el propósito en el campo de la crónica y cuáles son sus principales obras?
Bien, dentro de la crónica de Tenango, pues todavía hay mucho por hacer. Debo reconocer que en mi municipio, si bien no es grande ni en extensión ni en población, solo cuenta con 10 delegaciones, eh, la cabecera municipal y alrededor de 100,000 habitantes, pues nos hace falta mayor indagación precisamente en los pueblos, en sus delegaciones. Allí hay un reclamo social bastante alto por que cada una de estas delegaciones cuente con su demografía. Pues allí tenemos una gran beta por explotar. En el caso de la cabecera municipal, bueno, pues su propio tamaño, su dinámica social, su dinámica cultural, pues nos obliga a que todo el tiempo estemos realizando crónica. Eh, la manera en que hemos venido supliendo este trabajo ha sido a partir de implementar las tertulias, emulando al compañero Gerardo Novo, cronista de Toluca. Creo que tiene un gran mérito el que desde hace más de una década, un poquito más de década y media, mes tras mes realizaba las tertulias el segundo miércoles de mes. Y bueno, pues con las condiciones en que nos encontramos ahora, estamos pausados. Nosotros también llevamos a cabo desde hace 3 años y medio la realización de la tertulia tenanguense en el último o penúltimo lunes de mes. Y nuestro objetivo fue convocar a tenanguenses por su quehacer, por oficio, por profesión, por amor a la tierra, tiene algo que contarnos, tiene algo que decir sobre Tenango. Y entonces partimos de actividades múltiples, desde convocar a los artesanos, desde convocar a los que elaboran el pan, a los que elaboran la pirotecnia, y también hemos extendido las invitaciones a quienes por su interés profesional, ya sea historiadores, antropólogos, arqueólogos, han estudiado algún aspecto de Tenango y por su trayectoria y por su quehacer han tenido algo que decirnos de Tenango. Así entonces también queda abierto este espacio cultural para que nos acompañen quienes han abonado a la construcción de historia y de crónica de Tenango. Y de esta manera, pues también vamos haciendo un acervo de lo que es la crónica tenanguense. Y bueno, también señalar que, dadas las condiciones en las que nos encontramos, ya empezamos a utilizar precisamente los medios electrónicos para realizar la tertulia. Ahora le hemos denominado la videotertulia y estamos en espera de poder participarles el primer trabajo con el apoyo del área de comunicación social del Ayuntamiento de Tenango para mantener vigente esta actividad de la tertulia tenanguense. Bien, maestro, en su calidad de presidente de AMECRON 2013-2015, ¿qué problemas y retos se enfrentó? Bien, en ese momento uno de los retos que tuvimos y gracias al apoyo y gestión que realizamos en la Cámara de Diputados fue el que se reformara la ley orgánica municipal con referencia a la figura del cronista municipal. Uno de los aciertos que tenía nuestra ley orgánica municipal era el reconocer la figura del cronista. El desacierto que había que cambiar es que el nombramiento del cronista quedaba al arbitrio del presidente y pues el resto del cabildo básicamente lo aprobaba sin mayor inconveniente. Cuando se da la reforma del 2013, hay también un aspecto que no se pudo mejorar, el tema del ingreso.
para el cronista. Se quedó registrado en los antecedentes como parte del proyecto, pero en comisiones no fue aceptado que el cronista municipal tuviera un cargo a nivel de director y, por supuesto, un ingreso en esa misma condición. Allí, cuando tuvimos la oportunidad de platicar con los integrantes de la comisión respectiva, pues nos dieron un ejemplo muy sencillo. Pues prácticamente están proponiendo lo que Lutero señaló en su momento a la Iglesia Católica. Le están tocando la panza y la corona al rey, o en este caso a las arcas municipales. En ese sentido, es donde todavía queda el pendiente de cómo se quede a nivel de ley y no como parte del argumento dentro del proyecto, que se le reconozca ese mérito al cronista, ¿no? Aunque en ese sentido también reconocemos que has estado trabajando en calidad de presidente de AMECROM, acercándote a la Cámara de Diputados para que se haga esa corrección, y creo que es extraordinario. El otro punto que en su momento fue señalado precisamente con esta reforma es el tema de que cada administración se tenga que estar nombrando cronista. Allí nuevamente, el inconveniente es que hay que volver a hacer cada 3 años este proceso. La ventaja es que tienes la oportunidad de confirmar tu trabajo por el reconocimiento colegiado del cabildo, ¿no? Allí creo que quien más debe tener presente que puede quedarse sin ese cargo es quien le haga falta más resultados como cronista, ¿no? Quien no esté realizando su trabajo, quien no se esté reinventando, quien no esté cumpliendo esta encomienda. Pero por otro lado, creo que hay una buena propuesta en el sentido de, como nos los decía en algún momento el compañero cronista de Mexicalcingo, si se le agregan 2 o 3 palabras, podría ser suficiente y no causa mayor problema. Elegir cronistas municipales donde no lo haya. Esa sería la frase, donde no lo haya, lo que podría resolver sin mayor problema. Evidentemente, pues hay mucho trabajo por hacer, o no sé, con estos cambios que ya se anunciaron, cómo haya quedado la nueva reforma. Pero básicamente el mayor reto fue ese, el que se dio la oportunidad de un cambio, se permitió escuchar la voz de los cronistas en comisiones, cuando menos, dentro de la Cámara de Diputados, y algo que no se había logrado por lo menos en 20 años atrás. Curiosamente, como fue una propuesta de un partido de oposición y además pequeño, pues parecía que la posibilidad de cambio no era factible, porque precisamente pues tienen solo 2 o 3 diputados en ese momento, que no era posible. Sin embargo, bueno, la negociación creo que fue exitosa y dio ese cambio. Y bueno, pues efectivamente nos hace falta todavía más, y yo espero que lo que haya, en este caso, lo que hayas avanzado, creo que va a ser benéfico para los cronistas mexiquenses. Bien, maestro, la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento al maestro Federico García por su trabajo en pro de esta institución y como cronista de Tenango del Valle, fortaleciendo los principios fundamentales que nos rigen. Tenango del Valle, 24 de octubre de 2020, la crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Continuamos con la entrevista, maestro. Hace un año tuvimos la oportunidad con otros compañeros de estar en un aniversario más sobre el título que se le otorgó a su municipio como ciudad heroica. ¿Nos podría platicar en breve cómo fue ese proceso y desde qué año fue
reconocido como ciudad heroica? Claro que sí, con todo gusto. Siempre resulta un orgullo poder compartir lo que nos distingue por tradición en Tenango, y es el haber recibido el título de heroica desde el 19 de octubre de 1868. Estamos hablando que justamente en este mes cumplimos con 152 años de haber recibido tal distinción. Esta distinción es un reconocimiento a los habitantes de Tenango y de pueblos de alrededor, porque participaron en la lucha insurgente al mando de personalidades como José María Oviedo y en algún otro momento de Ignacio López Rayón. Cuando deciden, después de constituir la Junta Nacional Americana, trasladarse hacia el Valle de Toluca con intención de seguir avanzando hacia la capital de la Nueva España, nos vamos a encontrar que un lugar importante lo fue el Cerro del Tetépetl en Tenango del Valle. Este lugar es importante porque desde la época prehispánica fue habitado por distintos grupos de ascendencia otopame por su tradición lingüística, y después reconocidos como teotenancas, finalmente matlatzincas, y además de ellos los últimos que estuvieron antes de la llegada de los europeos fueron los aztecas. Y este espacio que fue usado como un lugar de asiento prehispánico para la época de la lucha independentista, se convirtió en un centro de operaciones militares más cercano a la guerra de guerrillas, y fue convertido en un campamento donde al tener tomado el pueblo de Tenango, sobre todo desde lo alto del cerro, el Tetépetl, donde hoy está la zona arqueológica, se convirtió en un lugar estratégico, y quien defendía la plaza de Toluca reconocía que tenían que sujetar y hacerse de la plaza de Tenango para evitar cualquier inconveniente, porque si bien en un momento allá entre septiembre-octubre de 1811 en Tenango estaba José María Oviedo, también para esas fechas Ignacio López Rayón estaba en la parte sur del Estado de México y estaba ya llegando a la capital, o en aquel momento a la ciudad de Toluca, y se asienta en la hacienda de la Huerta. Entonces tenían ya dos flancos que guarecían o estaban protegiendo a la plaza de Toluca. Y fue allá entre el 10 y el 18 de octubre de 1811 cuando los tenanguenses al mando de Oviedo deciden trasladarse a la ciudad, a la localidad de Toluca para tomar la plaza. Para ese momento también hay otros grupos de insurgentes que están sitiando a Toluca, y desde distintas partes de la ciudad están casi logrando ese cometido. Entre el 14 y el 18 de octubre les faltó quizás un poco más de, no bravura, sino de armas y un poco más de estrategia para haber tomado la ciudad. Sin embargo, para el 18 de octubre ya tienen conocimiento quienes están cuidando de la plaza de Toluca, que desde la capital de la Nueva España, la Ciudad de México, les están enviando refuerzos. Y los refuerzos llegan precisamente el 18 de octubre. El 19, desde muy temprano, se realizan nuevamente los encuentros,
y la llegada de los refuerzos del ejército realista van a hacer que en distintos flancos logren ganar a los insurgentes, y entre esos insurgentes van a ser los que se encuentran en el Cerro del Calvario, que un buen número de ellos corresponde a tenanguenses. A los que no logran escapar son hechos prisioneros. En las crónicas, aquellos ayeres que en un número de 100 fueron llevados hacia la calle principal de Toluca, y allí de 5 en 5 los fueron fusilando hasta llegar al número 100, al cual le perdonan la vida y le dicen que vaya y cuente lo que le sucede a quienes se atreven a levantarse en armas contra de los españoles. Este acontecimiento, según los documentos del siglo XIX y también gracias a otros cronistas del siglo XX, toluqueños, sabemos que se le otorga a el Zócalo de Toluca el nombre de la Plaza de los Mártires. Y Romero Quiroz, un gran documentalista, quien se dedica a compendiar bastante información que hoy nos da luces sobre ese acontecimiento, dice que no solo debiera ser la Plaza de los Mártires de Toluca, sino también debiera ser llamada la Plaza de los Mártires de Tenango. Y este acontecimiento cruento, triste, porque si se está en guerra, se muere en guerra, pero es triste y es trágico porque murieron de una condición de fusilados, 40 inmisericordia y con una gran saña. Por eso es que allá en 1868 se hace la propuesta, y este trabajo de estar consensándolo inicia el 8 de octubre, el 9-10 están de acuerdo, y después es solo trámite. La población de la capital ya tenía dentro de su tradición oral este acontecimiento, y quizás esa haya sido la razón por la que tan rápidamente se dio la autorización 10, 11 días antes de efectivamente tener un aniversario más de ese hecho espantoso, horroroso, cruento. Y desde entonces a Tenango se le otorgó y reconoció con el título de heroica, además de la categoría político-administrativa que ya tenía de poco más de una década, con la categoría de villa. Y dentro de la tradición que tenemos allí en Tenango es que en el centenario del aniversario del otorgamiento del título hizo por parte de las autoridades municipales una convocatoria y se escribió el himno a Villa Heroica, y también se le agregó la música. Es un himno que va a permanecer hasta 1995, cuando cambia de categoría política administrativa de villa a ciudad, y que nosotros dentro del trabajo de crónica hemos mantenido esta forma de nombrarle, diciendo Tenango, ayer villa, hoy ciudad, por siempre rica. Es un orgullo que nos distingue y es una tradición que se comparte. Maestro, ¿cómo se proyecta Tenango del Valle en cuestión de turismo? ¿O tienen alguna ruta turística? Muy bien, Tenango del Valle tiene una cualidad desde hace 6 años dentro de la política turística del Estado de México. En el programa de Pueblos con Encanto se le otorgó esa categoría, y bajo ese esquema el siguiente paso que pretende es también participar en el programa de política turística federal de pueblos mágicos, y se está trabajando en esa situación para tener la calificación que otorgue esa distinción. Ese es uno de los
trabajos que se ha realizado durante este último año y medio con la actual administración. Y justamente la semana pasada se hizo el preregistro y a partir de allí estará como administración municipal haciéndolo conducente. Por otro lado, dentro de lo que a nosotros nos distingue en el sur del Valle de Toluca es precisamente nuestra zona arqueológica, la cual tiene una afluencia de visitantes a lo largo del año. Es variable, pero rebasa los 50,000, los 60,000, los 70,000 visitantes, considerando el 21 de marzo, que es cuando se han tenido 20,000, 30,000 visitantes. Bajo esa variación, pues sí, rebasa una afluencia de los 50,000 visitantes. Obviamente, pues hay que ver cuándo es el día que cae 21 de marzo, porque de eso depende. Por otro lado, también tenemos la virtud de contar con una tradición gastronómica que ha sido reconocida desde hace tiempo vía la producción de la barbacoa. Si bien es cierto que ha disminuido en cantidad, no lo ha hecho en calidad. Todavía tenemos obradores que trabajan con sus hornos de piso, aunque cada vez ya son más los que trabajan con hornos sobre el piso. Y pues tenemos una producción que abastece la región del Valle de Toluca y algunos que todavía se trasladan a la Ciudad de México. Comer barbacoa es estar degustando un platillo que pues trae su sabor desde la época colonial, cuando en esta región, recordemos que por las condiciones geográficas de altura y clima, fueron idóneas para la producción del ganado lanar y el ganado bovino. Y es allí donde podríamos nosotros dejar la idea de que desde entonces se produce la barbacoa que es una tradición en Tenango. A la par, dentro de lo gastronómico, pueden degustar algunos otros platillos que cada vez se hacen más presentes y que ahora compiten en calidad, como la cecina que se produce en San Francisco Tepechuca, una de las delegaciones que se ubican al oriente del municipio de Tenango. Para ubicarla todavía más es en la carretera que va hacia Malinalco, y allí además de la cecina, que es preparada de forma natural, la podemos encontrar en una presentación de adobo. Es una tradición que ya rebasa las 4 décadas y que ahora tiene quizás una en que le han estado apostando también a la producción del chorizo rojo y el chorizo verde. Y entonces también se ha anticipado esta parte de producir cecina y chorizo, que la pueden degustar y de muy buena calidad en San Francisco Tepechuca. Regresando a otra localidad más cerca a Tenango, está el pueblo de Atlatlauca, que se ha distinguido por su producción de pan artesanal, del pan que podemos disfrutar en muchos templos católicos cada domingo, y que también los conocemos como el pan de feria, ¿no? Estos puestos que permanecen durante los días de las fiestas patronales de muchas localidades del Valle de Toluca, y afortunadamente también se distinguen porque han puesto dentro de su difusión pan de feria de Atlatlauca. Es lo que nos distingue como uno de los elementos más representativos en la gastronomía. Asimismo, también tenemos una vertiente que es las bebidas preparadas
a base de licores. Y bueno, una de la tradicional es la famosa piñita de Tenango, también están invitados a degustarla, con la recomendación de siempre, hacerlo con la debida medida y con mucha precaución. Los excesos a veces en el tomar nos dejan números rojos y no nos benefician, pero si lo hacemos con precaución y con medida, yo creo que siempre es agradable visitar Tenango con toda la familia, conocer a sí mismo dentro de estas visitas turísticas que nos hagan su arquitectura religiosa, que nos viene desde el siglo XVI y todavía hasta el siglo XIX dentro de los templos que se pueden visitar en Tenango. El más antiguo corresponde al templo de la parroquia de la Asunción, que tiene cimientos desde el siglo XVI, finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. El siguiente templo bastante significativo lo es el Templo del Calvario. Para quienes nos visitan por primera vez y están en la calle Hidalgo, la que es la calle de principal acceso, en el fondo se puede ver un templo de arquitectura neoclásica, sobrio, sencillo, de un tamaño bajo, pero imponente por su cantera café típica de la región. Y el tercer templo, por sus características también neoclásicas, es el templo de la Capilla de Guadalupe. Es un espacio que también tiene la característica de contar con cantera de la región y una buena cantidad de obra que hay al interior es parte de la producción de los canteros de Tenango, que han realizado obras extraordinarias. En el Templo de Guadalupe pueden ver, por ejemplo, un espacio desde donde se predicaba. En este momento se me olvidó el nombre, pero desde allí el trabajo de los canteros es que lo construyeron todo en cantera, ¿no? Cuando es muy común verlos en madera. Y aquí podemos admirar una buena producción de la cantera de los propios artesanos de Tenango. Y de esta manera podríamos cerrar una visita muy agradable, placentera, en el centro de Tenango, con dos espacios maravillosos. Uno de ellos es el Teatro Municipal, que está dentro de 4 años cumplir 100 de haberse iniciado su construcción, y en 1927 que se inauguró, pues también creo que valdrá la pena hacer un excelente trabajo de promoción y difusión del Teatro Municipal. Y en la Plaza Constitución, nuestro kiosco, que es un ejemplo de arquitectura muy al estilo porfiriano y que además dentro de la tradición oral se señala que es de diseño de Eiffel, el constructor de la torre insigne en París. Y bueno, pues de ese tipo de arquitectura no solamente la podemos encontrar aquí en México, sino en varios países de América Latina, y efectivamente tienen esa cualidad de haber sido diseñados y después por medio de el trabajo de fundido y pudelaje del hierro, y en la base, nuevamente, cantera de nuestra región, y en la parte superior, madera cubierta con lámina. Es así que podemos estar disfrutando de Tenango en esa vertiente histórica, y que esperemos que nuestros amigos que ya nos conocen, pero sobre todo aquellos que están interesados en hacer conocimiento de un espacio relativamente cercano a Toluca y a la Ciudad de México, puedan disfrutar de Tenango. Claro que sí. Maestro, para culminar con la entrevista, ¿qué profesores, investigadores influyeron en su formación académica? Wow, hay toda una gama de profesores que nos ayudaron mucho.
en esta etapa formativa. Una de ellas es la doctora Yolanda Zamudio, que también venturosamente hoy ya forma parte de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales en su calidad de cronista de la delegación de San Buenaventura en el municipio de Toluca. Creo que ella es una de las personas que nos dejó camino porque dentro de la actividad que realizamos fueron las visitas a los museos, perdón, a los archivos y además empezar a hacer trabajo de indagación a partir de generar alguna pregunta de investigación, incluso alguna hipótesis. El llevar este tipo de registro y tratar de dar respuesta a la hipótesis nos dejó marca y empezamos a aprender el trabajo del historiador cuando se mete a los archivos. En este mismo tenor también el doctor Carlos Escalante, que en algún momento hizo algo similar, proponernos el trabajo de archivo y empezar el ejercicio de vinculación con la historiografía. Bueno, tenemos las fuentes primarias, pero hay que ver también las fuentes secundarias y ver cómo vamos vinculando. Asimismo, puedo señalar el caso del doctor René García Castro, quien nos orientó en la etapa final de nuestra formación al ser el guía de investigación en nuestro trabajo recepcional. Y a la par, debo también reconocer el papel que me dejó como tarea la doctora Margarita Loera Chávez, ¿no? El aprender esta etapa histórica que hoy sigue siendo uno de los temas que a mí me gusta trabajar, es el proceso de la etapa de independencia a partir de cómo cambian los gobiernos locales, de ser repúblicas de indios o repúblicas de españoles, según sea el caso, a los ayuntamientos constitucionales o a los nuevos modelos de gobierno que se dan en el esquema del Estado-Nación y donde vamos a entender cómo el indígena en algunos casos va a perder condiciones que les beneficiaban cuando existían las leyes de indios por la condición estamental que les daba derechos y prerrogativas por su condición indígena, pero en el Estado-Nación, con la condición de igualdad, allí se pierden muchos de estos elementos. Y entonces, lo que hemos estudiado, particularmente para Calimaya y los pueblos que en algún momento estuvieron adscritos a ella, es cómo se van a generar las nuevas élites políticas locales, que a lo largo del siglo XIX van a ser las que configuran a los nuevos actores políticos dentro de los municipios. Y esta es la parte que nos encomendaron y esperemos seguir haciendo trabajo porque, pues curiosamente, en este 1820, varios municipios pudieran estar celebrando de menos el bicentenario de haber elegido ayuntamientos constitucionales en la segunda vuelta, por llamarlo de alguna manera, de la vigencia de la Constitución de Cádiz. Y en algunos de estos pueblos, algunos también municipios, esta práctica de elegir autoridades municipales, pues se mantuvo durante el primer imperio, ¿no? Hasta 1824 que se reformula la constitución política y ya solamente podría haber ayuntamientos donde hubiera 4,000 habitantes y no como en los 3, 4 años previos que podrían elegir su autoridad local si tenían cuando menos 1,000 habitantes. Y esta parte es bastante amena, interesante y una más de la que estamos trabajando particularmente. Bien, maestro, pues nos acaba de decir en conclusión que Tenango del Valle tiene una historia prehispánica, tiene historia colonial, tiene historia del siglo XIX, siglo XX y toda los pueblos, tradiciones y costumbres, pues una
una, una gran importancia de todos estos pueblos que agrupan a Tenango del Valle. ¿Algún mensaje para los compañeros cronistas, para sus alumnos o exalumnos? Pues, en primera instancia, agradecer esta labor que estás haciendo, maestro Claudio, porque es algo de lo que nos sigue identificando como cronistas, el tener este tipo de acercamientos y que abre una ventana para conocer un poco más de lo que hemos venido haciendo. Asimismo, mandar un saludo a los compañeros cronistas que a lo largo ya de este año, 7 meses que prácticamente acabamos de cumplir, que el confinamiento nos obliga a resguardarnos, pues es un gusto que por este trabajo que tú realizas nos podamos ver, nos podamos saludar y en breve, ojalá, y nos reencontremos. En cuanto al trabajo que desempeño en la docencia, bueno, mandar un saludo a los chicos que han compartido el aula. Básicamente ha sido una tarea más de carácter técnico o orientada al trabajo de análisis y comprensión de textos, taller de lectura y redacción, más que propiamente en el ámbito histórico. Pero a todos los que nos escuchan, reiterarles la invitación para que conozcan el municipio de Tenango del Valle, a 25 kilómetros de la ciudad de Toluca y a poco más de 60 kilómetros desde la Ciudad de México. Un lugar que los recibe con los brazos abiertos y siempre con el afán de la gente por dar a conocer su historia, que efectivamente es desde la época prehispánica, incluso anterior, hasta el siglo XXI, con una riqueza cultural y tradicional que vale la pena conocer. Agradecemos al maestro Federico García García, cronista de Tenango del Valle, por la entrevista. Al público en general, el video estará disponible en Facebook y YouTube. Cualquier persona puede observarlo. Un abrazo a distancia a mis compañeros cronistas, cuídense mucho, saludos afectuosos y bendiciones a todos. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Muchas gracias.